Bueno, buenas noches. Ahí estoy compartiendo pantalla. Em, Estamos en la cuarta clase de este curso y ya terminando con esta clase la segunda semana, o sea, la unidad 2, donde vemos test de hipótesis. Entonces, habíamos comenzado la clase pasada con em, comentando o introduciendo las nociones de test de hipótesis, dimos toda una introducción, dimos un par de ejemplos que tenían que ver con dos distribuciones diferentes, como ejemplos distintos que tenían en cuenta o que tenían que ver con dos distribuciones diferentes y con dos tipos de variables diferentes, dos tipos de distribuciones diferentes. En un caso, una variable discreta, que era la distribución binomial, y en otro caso, una variable continua, que era la distribución normal. Como la idea es exactamente la misma para plantear un test de hipótesis. Entonces, vimos que lo que necesitamos es formular una hipótesis. Hablamos de que la hipótesis la íbamos a formular con un nivel de significancia, que decíamos que ese era el valor de alfa, em, que teníamos una hipótesis alternativa, un H0 y un H1. Vamos acá ya directamente al formulismo. Cuando planteamos, eh, por ejemplo, acá un H0 y una hipótesis alternativa. No, la idea no era probar que la hipótesis nula era verdadera 100%, sino que la idea es probar que cuando planteamos una hipótesis nula, vamos a estar considerando regiones de aceptación y regiones de rechazo. Y vamos a observar lo que se conoce como estadístico de prueba, a dónde es que nos cae, si nos cae en la región de aceptación o en la región de rechazo. Y en base a eso, vamos a terminar diciendo, bueno, nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis inicial que planteamos, va a, la vamos a poder aceptar porque tenemos suficiente evidencia como para no rechazarla, que es lo mismo que aceptarla, con una significancia del 5%, por ejemplo. O hemos encontrado suficientes evidencias como para rechazar esa hipótesis nula. Y la hipótesis nula surge puede ser algo que uno crea establecido, o una suposición inicial, o alguna, como en este ejemplo del voltaje, algo que sea reglamentario. Entonces, la ley dice que la empresa nos tiene que suministrar 220 volts. Bueno, esa podría ser como entrada un test de hipótesis, o plantear si efectivamente el voltaje que recibimos es de 220 volts. Eh, Así que eso se adapta, digamos, para cada situación, cuál sería la hipótesis nula. Y después, en base al tipo de test que uno plantee, dependiendo de distintos parámetros, por ejemplo, em, la cantidad de muestras que tenemos, si es una cantidad de muestras grandes, si conocemos la varianza o no conocemos la varianza, es un tipo o es un estadístico de prueba que lo vamos a calcular a partir de una determinada expresión. Y si es, por ejemplo, una distribución normal o que se puede aproximar como normal con varianza desconocida, y, pero una cantidad de muestras pequeña, va a ser otra. Ese caso todavía no lo vimos. Va a ser otro el cálculo del estadístico de prueba. Entonces, dependiendo de cómo sea el caso,
vamos a ir viendo diferentes formas de calcular ese estadístico de prueba y obviamente de calcular los valores críticos, que los valores críticos serían esos valores donde nos determinan dónde es que cambia de la región de rechazo a la región de aceptación. Estos valores se llaman valores críticos, que los llamábamos x de alfa sobre 2 o x, o sí, x de 1 menos alfa sobre 2. En definitiva, son cuantiles que nos dicen, por ejemplo, un cuantil del 2,5% nos dice que el área bajo la curva a la izquierda va a ser el 2,5% y hacia la derecha el 97,5%. Todo podemos pensarlo como en términos de probabilidades o en términos de áreas bajo la curva. Em, Esa era una posibilidad. Entonces, teníamos acá, vamos a buscar, una vez que planteamos el test de hipótesis, una vez que planteamos la hipótesis nula, una vez que planteamos la hipótesis alternativa, que a su vez tenemos que definir si la hipótesis alternativa va a ser unilateral o va a ser bilateral. El caso de el distinto corresponde al caso bilateral, se dice de dos colas. Vamos a tener ese gráfico que vimos recién con dos regiones de rechazo y una región de aceptación en el medio. Y en el caso de un test unilateral, se dice que es de una cola, es cuando tenemos que la hipótesis alternativa es, por ejemplo, mu mayor que algo o mu menor que algo. Em, bueno, esas son situaciones respecto de la hipótesis alternativa. Y como decíamos antes, el estadístico de prueba va a definirse o determinarse dependiendo de qué tipo de test, de qué situación se dé de las que enseguida vamos a mencionar. Em, y el último paso sería que el analista defina la significancia del valor de alfa, el error de tipo 1. Entonces, em, que puede ser general, 1%, 5%, y en base a ese valor de alfa, calcular los valores críticos. El x de alfa sobre 2, el x de alfa, uno menos alfa sobre 2, etcétera. Em, o bien, en lugar de usar alfa y calcular esos valores críticos, usar lo que se conoce como p-valor o valor p, em, que hace que nos podamos independizar del alfa. El p-valor es una probabilidad, es un valor entre 0 y 1, y cuanto más grande sea, hay más evidencias para aceptar la hipótesis nula. Cuanto más chico sea, vamos a tener más evidencias para rechazar la hipótesis nula. Entonces podemos decir que si el p-valor es menor que alfa, em, tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, calculando simplemente el p-valor, podemos nosotros saber hasta qué alfa, cuál es el alfa apenas más grande que que el p-valor como para poder rechazar la hipótesis nula. Esa sería la situación. Em, entonces, bueno, vamos ahora a continuar con lo que es test de hipótesis. Vamos a dar, digamos, algunas, algún formalismo matemático como para que sepan de dónde es que salen ciertas cosas. Antes quería comentarles, no sé si han tenido la posibilidad de chusmear los códigos que los fuimos mostrando durante la presentación, sobre todo el ejemplo 9 y el ejemplo 10. El ejemplo 9, a ver,
En el ejemplo 9 es el ejemplo de la máquina de chicles. Bueno, acá tienen el código como para poder simular con los parámetros que están puestos acá, nos da esto, pero si quizás lo corremos nuevamente, le podemos cambiar valores, la cantidad de muestras, el valor del n. Recuerdan que íbamos mostrando distintos ejemplos y cómo iba a tender a una distribución centrada en el valor esperado y más chica hacia los extremos, lo cual se puede representar o aproximar a una distribución normal. Sin embargo, estamos trabajando con una distribución binomial, hicimos todo el análisis con una distribución binomial. Entonces acá está el test de hipótesis para una distribución binomial y rápidamente para que vean es, eh, dado el n y el p y el alfa, imponemos un alfa de 5%, un error de tipo 1 del 5%, calculamos el, los valores críticos, el x de alfa sobre 2 y el x de 1 menos alfa sobre 2, que Python lo calcula de esta manera, digamos. Ahora enseguida vamos a mostrar la fórmula exacta, la fórmula matemática exacta, si uno lo quisiera hacer analíticamente. Em, con estas expresiones nos da 2 y 8. Entonces, bueno, estas son todas las figuras que fueron apareciendo en el PowerPoint. Respecto al error de tipo 2, ¿qué era el error de tipo 2? El error de tipo 1, ¿qué era? El error de tipo 1 era la probabilidad de equivocarme al aceptar h0, siendo que era falsa. Perdón, al revés. El error del tipo 1, ¿dónde está? Acá. Vamos a ver el cuadro, así lo vemos todos. Este. El error del tipo 1 es el error de rechazar h0, siendo que h0 era verdadera. O sea, se dice que es un error fuerte porque eh, le estoy dando el 95% de chances de caer en la región de aceptación y un 5% solamente de caer en la región de rechazo. Y justo cayó en la región de rechazo y h0 es verdadera. Bueno, se dice que es un error de tipo 1, es el alfa que yo impongo. Podría ser no el 5%, sino, como decíamos, el 3%, el 1%, el 2,5%, etcétera. Y el otro error es el error del tipo 2, que es el beta, que ahí sí es la probabilidad de equivocarme al aceptar h0, siendo que h0 era falsa. Y decir que h0 es falsa es lo mismo que decir que la h alternativa es verdadera. Ese es el error de tipo 2 beta, que en general es más grande que el error de tipo 1. Bueno, el 1 menos beta se lo define como la potencia del test. eh, y el 1 menos alfa es la probabilidad de estar en la región de rechazo. Estos colores se corresponden con los colores que están en estas gráficas. Están buenas para entender el, cada caso, cada situación. Bien, entonces volviendo al código, este era el caso del ejemplo 9 y también tenemos el ejemplo 10, el de la tensión hogareña. Em, Acá en lugar de em, los X aparecen Z, los valores críticos no los llamamos X de alfa sobre 2, sino Z de alfa sobre 2. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con variables normales, estándar 0,1. O sea, la X que teníamos originalmente, que salen de medir, en este ejemplo, 25 veces el voltaje en mi hogar,
esa la llamo x1, x2, x3, x25, calculo un promedio, me da x medio, em, y a esa variable aleatoria x la estandarizo. La llevo a la forma normal estándar 0,1, con media 0, desviación estándar 1. Entonces la llamo z. A partir de ahí es que mis valores críticos que me van a definir las regiones de aceptación o rechazo van a ser zetas. Entonces, por eso. Y en el caso particular que alfa valga 0,05, los zetas me dan esto. Si cambiamos el alfa, van a cambiar los zetas críticos. Por otro lado, hay que calcular bueno, acá lo mismo para el beta. Em, por otro lado, uno tendría que calcular el estadístico de prueba en base a los valores que tiene de media, de varianza. Se suponía que la varianza era conocida, nos daban como dato, y analizar si cae o no en la región de rechazo. Lo mismo podríamos calcular el p-valor. Y fíjense que el p-valor se calcula con esta expresión. em, en Python, más precisamente con la librería stats, se usa esta expresión. Estas son todas funciones. CDF era una función, norm es la distribución. CDF era la FDA, la función de distribución acumulada, de la distribución normal de la librería stats. Le pasamos como parámetros el valor medio observado, y el mu y la desviación estándar, 0,1. Bueno, no vamos a ver cómo se llega a esta fórmula, pero ahora enseguida vamos a ver también la expresión. Em, bien, bueno, entonces, ¿algún comentario antes de arrancar con lo que sería las últimas dos presentaciones? Son más cortitas que lo de la clase pasada, pero como venimos hasta acá con test de hipótesis, ya seguramente, los que vienen de la rama de las exactas han tenido estadística en la carrera de grado, lo cual no implica que hayan visto estos temas. A mí me pasó que mi materia, mi carrera de grado se llamaba Probabilidades y Estadística. Prácticamente el 80% fue probabilidades y, y de estadística solo llegamos a ver la parte de estadística descriptiva y no, esto lo vi después, no lo vi en la carrera de grado. Me pasó lo mismo. Bien, no estamos solos. Em, bueno, bueno, gracias, Carlos. Igualmente, em, siendo programador, vas a tener más posibilidades con el tema de las librerías, de usar directamente digamos, el código, pero hay que tratar de entender también, sí, lo que pasa, qué es lo que estamos haciendo. Bien, a ver. uh, Bueno, empecemos esta, esta diapositiva, esta presentación, la parte 2. em, Vamos como a hacer test de hipótesis de diferentes cosas para que vean que el test de hipótesis, si bien se aplica sobre la media, puede haber diversas situaciones, entonces vamos a tener que usar test de hipótesis diferentes. Y también podemos usar test de hipótesis para la varianza. Y vamos a ver la clase que viene que también vamos a poder usar test de hipótesis para otras cuestiones que no son ni la media ni la varianza. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es el test de hipótesis para la media, tenemos estos tres casos.
test de hipótesis para la media, si conocemos la varianza. Si no conocemos la varianza y las muestras son grandes, y si no conocemos la varianza y las muestras son pequeñas, y además la distribución es una distribución normal o aproximadamente normal. Entonces, son tres situaciones donde el estadístico de prueba cambia. Se toma otro estadístico de prueba. Entonces, ahora vamos a empezar a ver. El test de hipótesis para la media con varianza conocida son los casos que vimos en la clase pasada. Esos dos casos del chicle o del voltaje eran casos donde corresponden, digamos, al caso de la media con varianza conocida. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Tenemos sobre todo el caso del voltaje. El caso del voltaje. Tenemos una variable aleatoria X que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado conocida. Hicimos 25 mediciones, entonces podemos decir que sigue una distribución normal. Las mediciones son tomadas de manera aleatoria. eh, y la estandarizamos a esa variable X, estandarizamos, o mejor dicho, podemos tomar como estadístico de prueba a la X media, que va a tener una distribución de esta característica, y cuando estandarizamos, la normalizamos, la llevamos a esta forma. Entonces nos queda una variable nueva, z, normal 0,1. Y vamos a considerar tres casos. El caso uno, tres casos tienen que ver con las hipótesis alternativas. Si es unilateral, perdón, si es bilateral o unilateral a izquierda o a derecha. Entonces, si es el caso uno es el caso de la hipótesis alternativa H1 bilateral, significa que si acá ponemos mu igual a mu cero, es H1 muy distinto de mu cero. Sería el caso que veníamos viendo, donde tenemos dos colas, una región de rechazo y una región de aceptación a la izquierda y una región de aceptación a la derecha. Básicamente es eso. Acá tenemos, voy a checar un poquito, la región, perdón, la regla de decisión es rechazar la hipótesis nula si mi estadístico de prueba en módulo, esto es una terminología matemática, en módulo es mayor que el valor crítico de alfa sobre 2. Esto significa justamente esto, si es menor que el negativo o es mayor que el positivo. Y aceptarlo si cae acá adentro. O sea, esto que está puesto acá es lo que nosotros estamos viendo gráficamente. El caso 2, fíjense la diferencia. El caso 2, acá tenemos dos regiones de rechazo. El caso 2, que no lo habíamos visto antes, es el caso de la hipótesis alternativa unilateral, en este caso a derecha, proponiendo que el mu sea mayor que el mu cero. O sea, estamos contrastando mu igual a mu cero contra mu mayor que mu cero. Hay veces que es así, porque, no sé, estamos considerando algo que siempre es positivo. Entonces decimos, ¿esto es igual a cero o es mayor que cero? O sea, el caso de los negativos no me importa. Eh, me sirve hacer una hipótesis unilateral más que la bilateral, que es los casos distintos de cero. Y en este caso el gráfico nos queda que va a haber una sola región donde se rechazaría la hipótesis nula, que acá estaría metido todo el 5%. O sea, lo que acá teníamos 2,5 y 2,5 está todo comprimido acá, el 5% y el 95% a la izquierda del crítico. Bueno, es lo que dice acá. Regla de decisión. Esto que... Profe, una Sí. consulta. En ese caso sería, por ejemplo, cuando es un umbral o no es este caso. Em, a ver cómo podría ser. Si- Por ejemplo, de si, plantear una alternativa así, decís. De plantear una hipótesis claro, si, alternativa. claro, Sí. si el valor me cae, por ejemplo, después de ese umbral o antes de ese umbral. Bueno, en realidad acá también. Acá también podríamos pensarlo como umbral. Que
que no se salga de estos límites. La diferencia es, digamos, cómo plantear esta hipótesis nula. A ver, pensemos un ejemplo donde acá nosotros veníamos viendo un ejemplo donde decíamos, la hipótesis nula es que la media sea 220 volt, porque es lo que nos aseguran que tiene que pasar, y la hipótesis alternativa es que sea distinto de 220 volt. ¿Por qué distinto? Porque así sea 240, o sea que me voy muy por arriba, o sea 180, me voy muy por abajo, los dos casos son graves. Entonces me conviene poner el distinto. En cambio acá, ¿cuándo pondría un mayor? No sé, se me ocurre eso que mencioné, en una situación en la cual estoy midiendo algo que no tiene valores negativos. Entonces me interesa saber si vale cero o es mayor que cero. Pero no, como ya sé que no, los negativos no me importan, considero esta situación. Meto todo acá. No, no voy a tener un intervalo de rechazo acá, si no lo voy a usar. Em, Otra situación podría ser, no sé, la parte de química. Yo no conozco mucho, pero sé que, porque había un ejercicio en los ejemplos que estaban ahí analíticos para resolver o ya resueltos, decía el pH. El pH es un indicativo de que si la solución es alcalina, neutra o ácida. Entonces creo que se mide entre 0 y 14. Si nos da 7 es neutro, si nos da mayor que 7 es alcalina, si nos da menos de 7 es ácida. Entonces a mí me interesa solo el caso, prestarle atención solo al caso que no sea alcalina, que no sea mayor que 7. No me importa si es neutra o ácida, me importa que no sea mayor que 7. Entonces puedo plantear como hipótesis nula que es igual a 7 y alternativa que es em, mayor que 7. Entonces veo si tengo suficiente evidencia para aceptar que es igual a 7 o si la rechazo, ya sé que estoy en el caso, el problema que yo tenía. Entonces, de esa forma se usan. Veo también qué me conviene. Eh, el mayor, el menor, el distinto como hipótesis alternativa. Y lo que cambia es la forma en que vamos a plantear, no el estadístico de prueba, el estadístico de prueba se calcula igual, sino las regiones de aceptación y rechazo, en este caso. Y lo mismo al revés. Si me interesara lo que está por debajo de la media, solamente lo que está por debajo y no por lo que está por encima, tomo el negativo, el menor, mu menor que mu cero. Y ahí nos estamos quedando con esta región, la región de rechazo y la región de aceptación por el otro lado. Bueno, y acá vemos cómo calcular el p-valor, em, o sea, cómo calculamos estos límites, este límite, este valor, estos valores críticos, los calculamos a partir del estadístico de prueba, donde está acá. Este estadístico de prueba, que es el mismo en los tres casos, x media menos mu sobre, es este que está acá, x media menos mu sobre sigma sobre raíz de n. El sigma se supone que es conocido, que es la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. Dijimos que estamos considerando que la varianza es conocida. N es la cantidad de muestras, x medio el valor medio muestral, y mu es la hipótesis nula. Em, con lo cual, el estadístico de prueba se calcula igual. ¿Por qué de esta forma? Porque estamos suponiendo que es una distribución normal. X tiene distribución normal. ¿Y cómo lo calcularíamos? Al valor medio este, perdón, al valor crítico, z de alfa sobre 2 o menos z de alfa sobre 2 con las viejas tablas que usábamos. Ir a la tabla o bien, obviamente ahora, por software. Pero estos valores, quiero decir, se calculan, en realidad es resolver una integral. Como no vamos a resolver una integral, lo siguiente es ir a una tabla y si no, usar el software. Bien,
El p-valor, en cambio, también es una integral, también tiene que ver con probabilidades. Fíjense, caso uno dijimos que era para la hipótesis bilateral, caso 2 para la hipótesis alternativa unilateral con mayor y acá con menor el caso 3. ¿Y cómo se calculan? Son fórmulas diferentes de calcular el p-valor. Todas terminan siendo probabilidades. Es la probabilidad, dijimos, de estar en la región de rechazo. Módulo de z mayor que módulo de z0. Esto implica estar en la región de rechazo. En el caso 2, la probabilidad de que z sea mayor que z0. Perdón, el caso 2 era este. La probabilidad de z mayor que z0. O sea, estar en la región de rechazo. Em, y el caso 3 también. Probabilidad de z menor que z0. Em, que en definitiva, cada una de estas se calculan con integrales de menos infinito a z0. O lo que es equivalente es la función de distribución acumulada. Este phi de z0 es la f de a que vimos en las primeras clases. Función de distribución acumulada. Ya les digo, no se preocupen, no hay que resolver integrales, no se enrosquen con esto. Lo que sí es importante, ¿qué es el p-valor? Que lo tenemos que calcular y que el p-valor va a cambiar dependiendo de qué hipótesis alternativa planteemos. Y después, en todo caso, lo va a resolver, el software nos lo va a dar. Bueno, y acá fíjense también expresiones nada sencillas de cómo se calcula el beta, el error de tipo 2 y cómo se calcula o podemos calcular el tamaño de la muestra si fijamos un error de tipo 2. Si fijamos un error de tipo uno y fijamos un error de tipo 2. Entonces podemos calcular cuál es el tamaño de la muestra que necesitamos para esos errores. Lo mismo acá y lo mismo acá. Nada, esto era para mostrar que atrás de esas expresiones de Python, que acá decimos, acá está, ¿cómo calculamos el p-valor? 2 por uno menos algo. ¿De dónde salió 2 por uno menos algo? Bueno, veamos el p-valor, está acá. 2 por uno menos algo. Este es el algo. Esta es la fórmula que estamos usando en el código para calcular el p-valor. 2 por uno. Bien. Em, una aclaración. Acá en el código, esto está resuelto, digamos, línea a línea. Calculamos la x media, calculamos, fíjense que está ese sería el x medio menos la hipótesis nula mu cero sobre sigma. Este sigma ya tenía incluida la raíz de n. Em, Hoy en día también hay funciones que nos resuelven el, el cálculo del test de hipótesis, pero bueno, acá lo explicamos medio en detalle como para también poder observar y entender más que nada conceptualmente. Bien, entonces ese primer caso era el que ya habíamos visto, por ejemplo, el del voltaje hogareño. Un segundo caso, que es muy similar, es qué pasa cuando tenemos muchas muestras, pero la varianza no es conocida. La varianza es desconocida. En ese caso, eh, ¿qué hacíamos cuando teníamos muestra? Bueno, no conocemos la varianza, podemos aproximar a la varianza por la varianza muestral. En lugar de usar sigma cuadrado, usamos s cuadrado, que es la varianza muestral, que acá no está, pero tenía una fórmula que era sumatoria de las diferencias al cuadrado del promedio menos cada muestra sobre n. Entonces usamos ese valor. Y después el estadístico de prueba nos queda igual. El estadístico de prueba, igual que antes, pero en lugar de sigma aparece un S. El resto es igual. Todas estas fórmulas que vimos antes se mantienen. De cómo calcular los valores críticos o el p-valor se mantienen usando este Z0. Así que
se mantiene, los dos casos son similares, lo que cambia es que en un caso usamos la varianza que conocemos, en otro caso usamos la varianza muestral. Y un tercer caso, este sí es diferente y es útil conocerlo, que es el caso de cuando tenemos unas muestras pequeñas. Hay veces que no podemos repetir un experimento muchas veces, sino que tenemos que conformarnos con una pequeña cantidad de datos. Y si esos datos siguen una distribución aproximadamente normal, distribución normal, aunque no conozcamos la varianza, vamos a poder usar la varianza muestral, vamos a poder plantear un test de hipótesis para la media. Y ese test de hipótesis se llama t-test. Entonces veamos un ejemplo. Arranquemos con un ejemplo. Eh, tenemos, bueno, habíamos visto en su momento un ejemplo de autos, el consumo de los autos. Tomemos solo el de los 6 cilindros y medimos cómo es el consumo de los autos de 6 cilindros y hacemos el cuckoo-plot. Este es el cuckoo-plot de los autos. O sea, ¿qué nos dice el cuckoo-plot? ¿Qué nos decía? Nos daba en el eje horizontal el cuantil teórico si la distribución fuese normal. Y en el eje vertical el cuantil verdadero, el medido. Y si efectivamente la distribución es normal, los puntos deberían caer sobre la recta. Los puntos, no todos los puntos caen sobre la recta, pero bueno, de los 7 puntos hay 4 que sí y 3 no, pero más o menos son aproximados. Entonces, a grandes rasgos uno podría decir, bueno, esto puedo aproximarlo como una distribución normal. Y ese es uno de los requisitos para poder aplicar este test. Dijimos distribución normal. Pocos datos, pero distribución normal. Ustedes me preguntarán qué pasa si tenemos pocos datos y la distribución no es normal. Bueno, no podemos aplicar este tipo de test. Vamos a tener que aplicar otros tipos de test que se llaman test no paramétricos. Cuando tenemos pocos datos y la distribución no es normal, se usan test no paramétricos. Estos test que estamos viendo nosotros son paramétricos, em, que asumen que la distribución es normal o aproximadamente normal. Entonces, con este cuckooplot, medio que estamos en condiciones de decir que la distribución es aproximadamente normal. Al ser pocos datos, vamos a poder aplicar el t-test. ¿Por qué t-test? Ahora vamos a ver. Porque en lugar de usar, o en lugar de que nuestro estadístico de prueba siga una distribución normal, va a seguir una distribución que no es normal, es la distribución t de student, que la mencionamos en la primera clase. Em, y este va a ser el estadístico de prueba. No me voy a meter en la demostración completa de cómo surge este, pero este es el estadístico de prueba que se propone. Fíjense que es igual que el anterior, es valor medio menos la hipótesis nula, el valor de la hipótesis nula, sobre la varianza, perdón, desviación estándar muestral, porque no conocemos la verdadera, sobre raíz de n. O sea, en la estadística de prueba esta expresión es exactamente igual que la del caso anterior, pero acá teníamos un z0. O sea, ahí vamos a buscar el valor a la tabla de la distribución normal. En este caso tenemos un t. Quiere decir que vamos a ir a buscar el valor, este valor que nos da. Vamos a ir a buscar los valores críticos a la tabla de la t de student, que existe. Hay tablas de t de student, hay tablas de chi cuadrado. Em, bueno, siguiendo con el ejemplo. Bueno, acá podemos ver la diferencia entre una distribución normal y una distribución chi cuadrado. Perdón, una distribución t de student.
Son muy parecidas, son muy similares, pero la diferencia está, o la diferencia principal, no tanto acá en el pico, porque el valor máximo se da para ambos en x igual a 0, sino se da que en x igual a -3 y x igual a 3 la distribución normal ya casi es 0, mientras que la t-student, que es la curva roja, tiene valores altos todavía. O sea, tarda más en llegar a 0. Entonces, planteemos un ejemplo. La hipótesis nula es que eh, el consumo de combustibles para ese auto es de 11,7 litros cada 100 kilómetros. Queremos ver si eso hay suficiente evidencia para aceptarlo o rechazarlo, pero con solo 7 datos. Ahí está el tema. Con solo 7 datos, por eso necesitábamos saber que esos 7 datos siguen una distribución aproximadamente normal y no vamos a usar el z-test, el test basado en z, sino el test basado en t, el t-test. Y lo que nos interesa saber como hipótesis alternativa es saber si consume más que 11,7. No me interesa saber si consume menos. Por eso pongo el mayor. ¿Vieron? Este es un caso donde usamos una hipótesis alternativa de una cola, con, en este caso a derecha, mayor. Entonces, podríamos calcular el estadístico de prueba, em, calcular los valores críticos en base a las tablas del t-test, pero directamente en este ejemplo calculamos el p-valor. El p-valor, que es la probabilidad de rechazar h0, siendo que h0 es verdadera. Ya sería como un alfa. Entonces, bueno, haciendo análisis, haciendo pasos analíticos, eh, llegamos a que el estadístico de prueba, el estadístico nos da 0,862 y con eso obtenemos un p-valor de 0,211. Ese 0,211 es un valor muy alto para un p-valor. Recién estaríamos rechazando la hipótesis nula cuando alfa es mayor que en 21%, lo cual es muy grande. Para un alfa de 0,05 el p-valor es más grande, así que no existe evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que podemos decir a partir del p-valor. Em, bueno, acá lo vemos gráficamente. T sub 0 es el estadístico de prueba. Por acá nos dio el p-valor. Era, perdón, el p-valor es un área. Es el área bajo la curva. Eh, sería todo este área gris. Em, bueno, después de un análisis del error de tipo 2, esto lo voy a saltear. A ver, pasemos. Bueno, y acá el formalismo de lo que vimos recién. Lo mismo que hicimos con los otros test, podemos plantear acá. Entonces lo que decimos es que tenemos una variable aleatoria x que tiene una distribución normal, eso lo probamos, o habría que probarlo, con media mu, varianza sigma cuadrado, son desconocidas, y el tamaño de la muestra es pequeño. Entonces, eh, sí lo que conocemos es la media muestral, la varianza muestral. Si tomamos como estadístico de prueba a t sub 0, el que vimos antes, y si la hipótesis nula es verdadera, este estadístico de prueba va a tener distribución t de Student con n-1 grados de libertad. En la distribución t de Student, en la distribución chi cuadrado,
hay que avisar con cuántos grados de libertad uno em, está considerando. Tiene que ver con el número de variables, o el número de datos. Y acá lo mismo. El caso uno, caso 2, caso 3, dependiendo de cómo es la hipótesis alternativa y regla de decisión. Si se rechaza o no se rechaza. El caso 2, el caso 3. En el caso uno, nuevamente, acá no está el gráfico, pero hay dos intervalos, perdón, dos regiones de rechazo y una sola de aceptación. En el caso 2 y 3 hay una sola región de rechazo y una sola de aceptación. Y acá el cálculo del p-valor. P-valor se calcula para el caso uno de esta forma, para el caso 2 de esta forma, para el caso 3 de esta forma. Si observamos van a ser exactamente iguales que antes. La diferencia es que acá en lugar de t era un z y acá en lugar de un t0 era un z0. O sea, la diferencia es a dónde vamos a ir a buscar los valores. Son otras integrales. Al tener otra distribución, si recuerdan, la distribución normal y la distribución t-student tenían otras integrales. De hecho, en la distribución t-student tiene, aparece una función gamma que era muy complicada. Bueno, ni les recomiendo calcular esas integrales. Afortunadamente, o tenemos tablas o tenemos los software que ya tienen esas tablas incorporadas. Bien, y la distribución que nos queda por ver en esta presentación es, perdón, el test de hipótesis, es el test de hipótesis para la varianza. Ya nos salimos de la media, hasta acá los tres casos anteriores eran para hacer un test de hipótesis sobre el valor medio de una variable, que son casos muy usados. En general uno va a hacer el valor medio, el test de hipótesis sobre un valor medio. Pero hay veces que también puede ser importante saber cuánto es la variabilidad, saber si esa variabilidad es la que yo pienso, la puedo aceptar como hipótesis. Entonces, se puede hacer un test de hipótesis para la varianza. ¿Qué necesitamos? Lo mismo que antes. Un estadístico de prueba en base a la distribución que estemos considerando. Vamos a considerar que nuestra variable aleatoria viene de una distribución normal, como es el caso que estamos suponiendo en todos estos casos. XY proviene de una distribución normal. ¿Y cómo se calcula la varianza muestral? Esta es la expresión para el cálculo de la varianza muestral. ¿Y qué tengo acá? Una suma, bueno, en realidad una diferencia de términos que se están sumando elevados al cuadrado. Este término este símbolo es una sumatoria de diferencias elevadas al cuadrado. Bueno, hay una distribución que vimos en la primera clase, una distribución continua, que justamente el significado es que es la suma de n variables con distribución normal elevadas al cuadrado. ¿Se acuerdan cuál era? Una distribución continua, o sea, no era la uniforme, no era la normal, no era t de student, una distribución que viene dada por la suma de variables normales elevadas al cuadrado. Ah, el chi cuadrado, Chi cuadrado, exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, sí. La variable chi cuadrado se la define como la suma de variables aleatorias normales elevadas al cuadrado. Bueno, esto podría ser. Si nosotros queremos buscar o hacer un estadístico de prueba, perdón, un test de hipótesis sobre la varianza y sabemos que la varianza muestral tiene esta distribución. Entonces, un estadístico de prueba posible sería este que está acá, que, fíjense, es una variable con distribución normal elevada al cuadrado. Ese cuadrado es la varianza al cuadrado, perdón, la varianza muestral, sigma cero
al cuadrado es la varianza que queremos, que planteamos como hipótesis nula. Si planteamos como una hipótesis, un test de hipótesis sobre la varianza es porque conocemos algún valor o queremos saber si ese valor es aceptable o no. Entonces este valor sigma cero lo conocemos. Y esta variable entonces x0 cuadrado va a poseer distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. N-1 es la cantidad de términos que hay. Em, entonces podemos plantear el test de hipótesis como hipótesis nula, sigma igual a sigma cero. Acá hablamos de desviación estándar o varianza, en este caso es lo mismo. Sigma igual a sigma cero. Y la hipótesis alternativa puede ser cualquiera de los tres casos que vimos antes. Bilateral, unilateral a derecha o a izquierda. Em, con lo cual, en este caso, en este ejemplo, tomamos la bilateral. Elegimos una significancia, el procedimiento es exactamente igual, elegimos una significancia alfa, o podríamos directamente calcular el p-valor y ahí decidir. Lo hacemos por el alfa, calculamos los valores críticos. El alfa es el error de tipo 1, probabilidad de rechazar H0 siendo H0 verdadera. Y vamos a calcular estas probabilidades. ¿A dónde vamos? A la tabla del chi cuadrado. O, como decíamos, por software. Em, en el ejemplo, los valores críticos. Fíjense que ahora en las tablas, no recuerdo si se las mostré, pero ustedes las tienen para descargar. No tienen solamente, como en la tabla de la distribución normal, el alfa, y a partir del alfa sacamos el valor de la probabilidad, sino que ahora tenemos dos valores de entrada. Tenemos el alfa, 0,05, y tenemos el n, que el n-1 son los grados de libertad. Así que necesitamos esos dos valores. Bueno, en este caso nos dan un valor crítico 1,23 y 14,45 casi. Quiere decir, como es una hipótesis bilateral, si el estadístico de prueba, este que está acá, cuando lo calculemos, nos cae en este intervalo, entre 1,23 y 14,49, no va a haber suficiente evidencia para rechazarlo, a la hipótesis nula. Si nos cae por fuera, sí va a haber evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula con una significancia del 5%. Hacemos las cuentas y nos da 4,82. Quiere decir que está dentro del intervalo este que está acá, así que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, que, bueno, la hipótesis nula era que la varianza sea 1. Entonces no la rechazamos. No es que la varianza sea 1, sino que no hemos encontrado suficiente evidencia para rechazarla, por ahora. Quizás después sí, pero con los datos que tenemos no podemos rechazarla. Em, Fíjense que en el caso del p-valor y este caso del chi cuadrado, habría que calcular dos probabilidades para calcular el p-valor, dos probabilidades, y el p-valor entonces será dos veces por el mínimo de esas dos probabilidades. Obviamente el p-valor nunca puede ser mayor que uno, así que em, no podríamos multiplicar 2 por 0,86, nos daría un número mayor que uno. P-valor es una probabilidad, nunca supera uno. Entonces 2 por el mínimo de esto. Bueno, em, y como también el p-valor nos da un valor muy muy alto, también llegamos a la misma conclusión, que no tenemos evidencia para rechazar H0. Bueno, todo eso, como dice ahí, está implementado en el ejemplo 14. Y acá está la parte de formulación teórica del ejemplo que vimos antes.
formalizamos lo visto en el ejemplo anterior. Supongamos que deseamos probar la hipótesis de que la varianza de una población normal es igual a un valor específico, por ejemplo, sigma de 0 al cuadrado. Tenemos una muestra aleatoria de tamaño n con distribución normal. Tomamos como estadístico de prueba a x con esta expresión y el S estadístico de prueba va a tener distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces podemos plantear caso 1, caso 2, caso 3, dependiendo de cómo es la hipótesis alternativa, bajo qué condiciones rechazo o acepto la hipótesis nula en base a los valores críticos que calculemos. Caso 1, caso 2, caso 3 o el p-valor. Cálculo del p-valor que la teoría se puede demostrar, no está acá demostrado. La teoría me dice que el p-valor en el caso 1 es dos veces el mínimo de esta probabilidad o de esta probabilidad, que es lo que vimos recién en el ejemplo. Esto que está acá no está inventado. Esto que está acá, que vimos, el p-valor será dos veces el mínimo de esto. Bueno, sale de algún lado. Em, es, Estas son probabilidades. Es la probabilidad de que x sea menor que x0 o la probabilidad de que x sea mayor que x0, pero tomar el mínimo de esas dos y multiplicar por 2. Bien, acá el p-valor para el caso 3 y para el caso 2 y para el caso 3. Em, Bueno, entonces, em, repasando un poco, hemos visto test de hipótesis para la media, para la varianza también. Vimos que si n es grande, o sea, no importa el tamaño de n, que si xy tiene distribución normal y conocemos la varianza, podemos utilizar el estadístico z. Si tiene distribución normal y conocemos la varianza, podemos utilizar el estadístico z, sería el z-test. Si n es grande, mayor que 30, por el teorema central del límite, que nos dice que todas las distribuciones se aproximan a la normal, también podría utilizar el estadístico z, estimando sigma cuadrado con s cuadrado, con la varianza muestral. Si n es pequeño y tiene distribución normal y no conocemos la varianza, usamos el estadístico t, o sea, la distribución t de Student. Y si no se verifica con algún método o no podemos suponer esta distribución normal, por ejemplo con un cuckooplot, vamos a tener que usar test no paramétricos. Em, es algo que, bueno, lo vamos a ver como último tema en la última clase. Eh, Bien, voy a dejar de grabar un ratito y ya sigo. Así hacemos dos videos, no, no hacemos un video solo largo.